Y vamos a dar inicio. Bueno, veo que solo hay 2 conectados. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente a una tutoría más de repaso de la Cátedra de Telemática y Redes concerniente al día de ahora, jueves 16 de marzo de este año 2023, de la carrera de licenciatura en informática educativa de la Universidad de El Salvador. Esta se va a llevar a cabo entre las 7 hasta las 8 o hasta cuando terminemos de cubrir lo que es la unidad 2. Comentarles, ¿verdad?, que esto es un repaso. Vamos a ver de manera breve lo que es un repaso de la unidad 2. Bien, comenzamos. Bien, cada uno de ustedes ya saben que la unidad 2 es el acceso a la red. Esta se enfoca en una línea de tiempo acerca de los acontecimientos históricos que han evolucionado la tecnología actualmente, como también la comprensión del funcionamiento de lo que son las primeras 2 capas, que es del modelo OSI, y cómo interactúan entre sí para lo que es la transmisión de datos entre los dispositivos. Bien, tenemos la revolución digital. Hablábamos de que se refiere al proceso de cambio que ha ocurrido desde la década de 1980, en la cual la tecnología de la información y la comunicación se ha transformado fundamentalmente en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. Este cambio se ha producido gracias a la invención y la proliferación de las computadoras personales, y como también el Internet, la telefonía móvil, las redes sociales, el comercio electrónico y otros avances tecnológicos. También tenemos que la revolución digital ha transformado industrias y mercados, permitiéndoles una mayor eficiencia en cuanto a la producción y distribución de sus bienes y servicios, dando lugar a nuevas formas de trabajo y empleo, como lo que es el teletrabajo y la economía. También la revolución digital ha tenido un impacto significativo en la cultura y la sociedad al proporcionar nuevas formas de comunicación, entretenimiento y acceso a la información. Sin embargo, también se ha planteado desafíos como lo que es la privacidad de los datos, la seguridad cibernética y la brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no. Bien, continuamos. Hablábamos, ¿verdad?, en la clase anterior acerca de este pequeño artefacto, cómo ha venido evolucionando a pesar de los años. No sé si ya creo que ya van 75 años desde que se desarrolló lo que es el primer transistor. Y ustedes pueden observar en la diapositiva la evolución que ha tenido de pasar a tener una magnitud algo extensa, grande. Ahora ya vienen integrados en lo que son procesadores, ya es tecnología, nanotecnología, por cierto. En la actualidad, los transistores suelen estar integrados en microchip, lo que significa que son muy pequeños y no se pueden ver a simple vista, como por ejemplo mencionaba anteriormente, ¿verdad?, un microprocesador moderno. Estos pueden contener hasta miles de millones de transistores en un solo chip. Sin embargo, si nos referimos a un transistor como un dispositivo electrónico individual, estos pueden tener diferentes tamaños y formas dependiendo del uso al que estén destinados, ¿verdad? En general, los transistores modernos son mucho más pequeños
y eficientes que los de hace unas décadas, lo que nos ha permitido la creación de diversos dispositivos electrónicos cada vez más compactos y potentes. Bien, a continuación vemos que en este mundo cada vez la tecnología va actualizándose. En el mundo tecnológico, los transistores se han convertido en una pieza fundamental en la electrónica moderna. Eh, Son los bloques de construcción de circuitos integrados, procesados y muchos otros dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días. Bien, en este video exploraremos cómo ha evolucionado los transistores a lo largo de los años y cómo se utilizan en la actualidad para hacer posibles dispositivos más pequeños, más rápidos y más eficientes. Vamos a ver lo que es este video. Ya en la actualidad, ya los transistores ya se hablan hasta de tecnología cuántica. Vamos a ver un pequeño video en el cual nos detalla, ¿verdad?, cómo los científicos y desarrolladores están utilizando en la actualidad estos transistores. Me permiten. Este es el tercer video en la serie sobre transistores, y esta vez hablaremos sobre los problemas que genera la física cuántica en nuestros dispositivos electrónicos. En los capítulos anteriores vimos cómo funcionan los transistores más comunes y cómo es que estos logran realizar dos funciones fundamentales: actuar como interruptores de señales y también como amplificadores de señales, y lo que es más importante, sin necesitar partes móviles. Al tomar todas estas características y mezclarlas en circuitos complejos, es que se logran construir los procesadores que utilizamos cada día. De hecho, cuando se dice que los computadores usan lenguaje binario para comunicarse, es decir, utilizan unos y ceros para describir cualquier información que se quiera transmitir, en realidad significa que en algún lugar del procesador hay un transistor actuando como interruptor, donde el estado en el que no pasa corriente equivale a un 0, mientras que cuando ésta sí pasa equivale a un 1. La cantidad total de cambios de estado entre 0 y 1 que puedan realizar un procesador por unidad de tiempo se relacionan directamente con la cantidad de información que estos pueden transmitir. En otras palabras, mientras más, mejor. Y para lograr estas mejoras se tienen principalmente dos opciones. La primera de ellas es aumentar la cantidad de cambios de estado que puede realizar un transistor independientemente, la cual efectivamente ha aumentado con los años. Pero cerca del 2005 esta frecuencia de operaciones comenzó a estancarse, principalmente porque cada cambio de estado requiere energía, parte de la cual es disipada como calor, y se llegó a un punto en el cual no era práctico aumentar la frecuencia de un procesador, al menos para las personas comunes y corrientes. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre cuando se hace overclock a un computador. Se aumenta la frecuencia a la cual este funciona normalmente para obtener un mejor rendimiento, pero a cambio se requiere más energía y un disipador que sea capaz de desplazar una mayor cantidad de calor que los que encontramos en un computador normal. La segunda opción que tenemos para mejorar la capacidad de un procesador es incrementar el número de transistores que trabajan de manera conjunta. Esta última forma de mejora puede parecer más fácil, pero genera varios problemas asociados. Primero, el diseño de las conexiones entre los transistores se complejiza cada vez más para poder controlarlos de manera precisa y que realicen las tareas deseadas. Segundo, utilizar más transistores significa también que se requiere más espacio físico para contenerlos. Y por último, mientras más transistores se utilizan, más corriente transitará por el procesador, generando calor en el proceso, el cual, si no es disipado correctamente, puede llegar a fundir los materiales que lo componen, dejando al procesador completamente inutilizable. Ante estos dos últimos problemas, la solución que se ha estado aplicando durante las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los transistores. De hecho, las empresas relacionadas al desarrollo de procesadores se enfocaron tanto en esta optimización que el cofundador de Intel, Gordon Moore, planteó en 1965 que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se estaba duplicando cada año.
Esta tendencia se comprobó por varios años, por lo que se llegó a conocer como la ley de Moore, aunque poco a poco se fue reduciendo la velocidad con que la cantidad de transistores por unidad de superficie se estaba duplicando. Esto debido principalmente a que cada vez se requerían procesos de manufactura más sofisticados. Pero al día de hoy ya existen tecnologías con la capacidad de posicionar átomos de manera precisa. Escucharon bien, átomos individuales. De hecho, en 2013 la empresa IBM lanzó el cortometraje Un niño y su átomo, donde cada punto es efectivamente un átomo de hierro. Aunque tener la capacidad de hacerlo en un laboratorio no significa necesariamente que sea viable para la producción en masa. Pero no nos alejemos del tema. Pensemos en un transistor MOSFET como el que vimos en el capítulo anterior. La forma en que funcionaban era mediante un canal de semiconductor dopado positiva o negativamente, el cual en cada extremo cambiaba el tipo de doping, con lo cual era imposible que la corriente lo atravesara, pues en la unión de estos dos tipos de semiconductores se generaba una zona de depleción o empobrecimiento, donde no quedaban electrones libres que permitieran el flujo de corriente. Uno de los extremos era conocido como fuente y el otro como drenaje. A esta combinación se le sumaba además un dieléctrico y un electrodo o puerta, el cual, al aplicarle un voltaje, obligaba a los electrones del canal a desplazarse hacia una orilla, reduciendo la zona de deflexión y por lo tanto permitiendo el paso de la corriente. El funcionamiento es simple y la forma de visualizar su funcionamiento es haciendo una analogía con un tobogán de agua, donde la altura del tobogán en cada punto corresponde al potencial. Sabemos que hay una diferencia de potencial entre la fuente y el drenaje, así que los electrones tenderán a desplazarse si es que la puerta se los permite. Pero al desactivar la puerta, la forma del tobogán cambia, agregando un montículo o barrera de potencial, impidiendo que los electrones sigan desplazándose libremente. Hasta aquí todo sigue funcionando tal como lo vimos en los capítulos anteriores, pero al seguir con la ley de Moore, disminuyendo cada vez más el tamaño de los transistores, la distancia del canal entre la fuente y el drenaje ha llegado a ser de solo unos nanómetros, es decir, una distancia tan pequeña que es equivalente a unas cuantas decenas de átomos alineados. Y cuando llegamos a estas distancias tan pequeñas, cosas extrañas comienzan a ocurrir. Nos comenzamos a adentrar en el mundo de los fenómenos cuánticos. Pero antes de seguir, les quería hablar sobre PCBWay, quienes ofrecen un servicio de manufactura de PCBs, haciendo envíos a todo el mundo y asegurando su calidad mediante el reembolso de su dinero si es que ésta no cumple con lo acordado. Además, durante estos días tienen una promoción para el montaje de componentes en placas y bajaron sus precios a solo $30 por un máximo de 20 placas. Así que si tienen un proyecto en mente, no duden en visitar su página web. Hasta este momento habíamos representado los electrones que generan la corriente eléctrica como partículas, los cuales sabíamos exactamente en qué lugar se encontraban, pero esto fue solo una simplificación. Incluso el conocido modelo atómico con protones y neutrones en el núcleo y electrones girando en orbitales perfectamente definidos tampoco es del todo acertado. Los últimos estudios hechos, y por últimos me refiero a estudios hechos hace casi 100 años atrás, proponen que la posición de los electrones respecto del átomo están definidas de una manera probabilística. Es decir, dependiendo del tipo de átomo y su energía, entre otras cosas, había zonas en las cuales era más probable encontrar un electrón, y otras en las cuales era menos probable, pero no imposible. Entendiendo esto, si volvemos a nuestro transistor MOSFET extremadamente pequeño, aun cuando la puerta no esté activada, nos encontraremos con que de vez en cuando la corriente es capaz de cruzar entre la fuente y el drenaje. Si volvemos a nuestro modelo del tobogán, sería algo como esto. Es como si los electrones utilizaran un atajo y simplemente atravesaran la barrera que habíamos puesto. El transistor debería impedir completamente el paso de la corriente, pero aún así los electrones, que son partículas subatómicas, logran pasar. A este fenómeno se le conoce como túnel cuántico, y ocurre porque existe una pequeña probabilidad de que el electrón de un átomo aparezca al otro lado de la barrera de potencial y continúe su camino libremente. Esta fuga de electrones en el transistor tiene dos grandes implicancias. La primera de ellas es que el estado del transistor, que antes correspondía a un cero, ya no es perfecto, pues hay una pequeña corriente que está logrando pasar. Aunque de momento esto no es un gran problema, ya que siempre y cuando el valor de la corriente equivalente a un 0 y la equivalente a un 1 sea lo suficientemente diferente, será posible transmitir información.
La segunda implicancia, y quizás la más problemática, es que si está pasando corriente en todo momento por los circuitos, entonces nuevamente nos encontraremos con que se generará calor adicional en el procesador. Pero esto no acaba aquí. Mientras más pequeña sea la distancia, más probable será que ocurra el fenómeno del túnel cuántico. Será más difícil discernir entre el valor de 0 y 1 y más calor se generará en el procesador. Básicamente, nos encontraremos en un punto en el que no es viable seguir disminuyendo el tamaño del transistor. Y de hecho, ese punto ya llegó hace varios años, al menos para el MOSFET. Pero no todo está perdido, pues al enfrentarse con este dilema, los científicos se pusieron a investigar y desarrollaron un nuevo transistor específicamente para reducir la probabilidad de que ocurriera el fenómeno del túnel cuántico. Este transistor es conocido como FinFET. Pasaron varios años de investigación desde que se propuso este nuevo tipo de transistor hasta que por fin lograron reducir sus costos de manufactura, y el 2011 Intel los introdujo en su línea de procesadores. Uno de los elementos revolucionarios de este tipo de procesador, y la razón por la cual costó tanto desarrollarlos, es que su funcionamiento dependía de una forma tridimensional, y no de una serie de capas superpuestas como el MOSFET. El nombre FinFET proviene de su forma como aleta y la abreviación de transistor de efecto de campo. De hecho, su funcionamiento es bastante similar al de los transistores MOSFET. Para entender cómo funciona, vamos agregando los componentes uno por uno. El primero de ellos es un bloque con 3 capas de material. El sustrato de silicio, es decir, el material base sobre el cual se construirá todo, una capa de óxido, que actúa como separador, y otra capa de silicio dopada que terminará siendo el canal por el cual pasarán los electrones. A esta última capa le quitamos un poco de material y nos quedaremos con una aleta de silicio. En este punto, si conectamos 2 electrodos a cada extremo, la corriente podría pasar sin problemas. Pero si agregamos una capa de óxido en medio de la aleta y luego un electrodo, el cual por cierto corresponde a la puerta, podremos aplicar un voltaje a ese electrodo para controlar el comportamiento de los electrones que pasan por el canal a nuestra voluntad. En otras palabras, tendremos la capacidad de hacer que toda la sección de la aleta cubierta por la puerta se convierta en la zona de deflexión, impidiendo completamente el paso de la corriente. Si comparamos el efecto de la puerta en un MOSFET versus lo que ocurre en un FinFET, nos daremos cuenta de que en el primer caso solo una cara del canal está siendo controlada, mientras que en el FinFET 3 caras están siendo controladas al mismo tiempo, siendo este el secreto de su eficacia, pues la barrera de potencial generada es mucho más grande y por lo tanto la probabilidad de que los electrones lo crucen son disminuidas. Funciona, sí, pero si volvemos a reducir los tamaños cada vez más, nos encontraremos nuevamente con este fenómeno y todos los problemas que este conlleva. Así que lamentablemente el FinFET no es la solución definitiva. De hecho, ya se están desarrollando otras opciones, como por ejemplo los GAA-FET o Gate All-Around Field Effect Transistor, que básicamente da un paso extra y en vez de controlar 3 lados del canal mediante la puerta, controla todos los lados, generando unos nanocables que permiten controlar de una mejor manera el paso de la corriente. Pero lamentablemente en algún momento nos volveremos a encontrar con el mismo problema. La física cuántica volverá a complicar nuestras vidas. Pero hay que ser justos. La verdad es que los fenómenos de la física cuántica también pueden ser utilizados a nuestro favor si es que logramos controlarlos. Pero eso lo veremos en un próximo capítulo. Bien, continuando también hablábamos del primer teléfono conocido como el Motorola Dynatac, como ustedes pueden observar ahí en la presentación. Fue uno de los primeros teléfonos, hablábamos, comerciales que fue lanzado por la compañía de Motorola allá por 1983. Fue un avance significativo en lo que es las tecnologías de las comunicaciones inalámbricas. Abonando más a lo que es esta telefonía móvil, tenemos que este teléfono pesaba alrededor de 2.5 libras, alrededor de 10 pulgadas de largo. Tenía una batería que duraba alrededor de 1 hora, o sea que podían estar conversando hasta lo mucho 1 hora y podía almacenar hasta 30 números
de teléfonos en su memoria. También fue considerado un avance en su momento. Era caro y no estaba disponible para la mayoría de las personas. Sin embargo, su diseño y funcionalidad se sentaron las bases de los futuros teléfonos móviles y la tecnología de comunicaciones inalámbricas que utilizamos hoy en día. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos los dispositivos y cómo han venido evolucionando a lo largo de estos años que han pasado. Bien, también hablábamos de las generaciones de la telefonía móviles, de la 1G, 2G, 3G, 4G, la 5G. Como ustedes saben, desde el primer teléfono móvil hasta los dispositivos inteligentes, dispositivos inteligentes de hoy en día, la tecnología móvil ha recorrido un largo camino en términos de innovación y evolución, ¿verdad? Y en el siguiente video que voy a mostrar después de esta presentación, vamos a ver todos los avances que han venido desarrollando todas estas tecnologías móviles con sus respectivas generaciones. La evolución de telefonía móviles de 1G hasta 5G. La telefonía móvil es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Hoy en día los teléfonos de última generación son denominados smartphones o teléfonos inteligentes. Si bien es cierto que la tecnología móvil está con nosotros desde la década de los 80, ha sufrido cambios fundamentales que permiten diferenciarlos desde la primera generación hasta la quinta generación. A continuación, mostraremos las características fundamentales de la tecnología de móviles 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. Primera generación. 1G es la abreviación para la telefonía móvil de la primera generación. Estos teléfonos utilizan tecnología analógica y fueron lanzados en los 80. Estos continuaron después del lanzamiento comercial de los teléfonos móviles de segunda generación. La mayor diferencia entre el 1G y el 2G es que el 1G es analógico y el 2G es digital. Segunda generación. La telefonía móvil 2G es un estándar o un protocolo, sino que es una forma de marcar el cambio de telefonía móvil analógica a digital. La llegada de la segunda generación de telefonía móvil fue alrededor de 1990 y su desarrollo deriva de la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas en prácticamente espectros de radiofrecuencia asignados a la telefonía móvil. 2G permitían integrar otros servicios, como en el caso del envío de mensajes de textos o páginas en servicio denominado SMS, y una mayor capacidad de enviar datos de dispositivos de fax y móvil. Tercera generación. 3G es la abreviación de tercera generación
de transmisión de datos y voz a través de telefonía móvil mediante UMTS, Servicio Universal de Telecomunicaciones Móviles. Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir voz y datos, como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos y mensajería instantánea. La mayoría de móviles 3G soporta su uso como módem USB, soportado por los teléfonos inteligentes con Android y con iOS, y algunos permiten su uso vía Wi-Fi o Bluetooth. Cuarta generación. 4G. Es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G y precede a la próxima generación, la 5G. Los primeros servicios 4G, basados en tecnología LTE, fueron lanzados en Japón, en las ciudades de Tokio, Nagoya y Osaka, en diciembre del 2010. La UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, considera de generación 4G a la telefonía móviles con velocidades máximas de transmisión de datos que deben estar entre los 100 megabits por segundo para una movilidad alta y 1 gigabit por segundo para movilidad baja. La principal diferencia con las generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 megabits por segundo en movimiento y 1 gigabit por segundo en reposo, manteniendo una calidad de servicio. La tecnología 4G es un sistema y una red que podrá ser usada por módems inalámbricos móviles inteligentes y otros dispositivos móviles. Quinta generación. 5G, considerada la generación de móviles del año 2020. Actualmente está disponible su primera versión estandarizada, aunque las empresas de telefonía continúan investigando nuevas tecnologías para posteriores versiones. La nueva generación, según dicen los medios especializados, se podrá descargar películas de gran capacidad en nuestros teléfonos móviles en tan solo 5 segundos. Mejorarán también las conexiones para todos los dispositivos que queramos conectar a Internet, especialmente a Smart Home, casa inteligente, y la velocidad a la que permite navegar esta tecnología en dispositivos móviles es de hasta 1,2 gigabits por segundo. Sin duda la tecnología avanza cada vez más rápido, permitiéndonos facilitar nuestra forma de vivir. Los teléfonos móviles ya dejaron de ser un simple dispositivo con la finalidad de recibir llamadas. Actualmente se está convirtiendo en una necesidad imprescindible en el ser humano para una forma de vivir. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres más información sobre el canal, Bien, continuando, también hablábamos de la sociedad de la información. Decíamos en la clase anterior de que esto se refiere a un periodo histórico en el que la información y el conocimiento se han convertido en factores claves en la economía, en la cultura y, claro, ¿verdad?, en la vida cotidiana. En esta sociedad, la información y el conocimiento son la principal fuente de lo que es el valor y poder. Como ustedes saben ya, la sociedad de la tecnología de la información en las comunicaciones juegan un papel fundamental en la creación, almacenamiento, distribución y el uso de la información. Las tecnologías de la comunicación nos permiten a las personas acceder a una gran cantidad de información en tiempo real.
así como conectarse y colaborar con personas en todo el mundo. Esto ha traído consigo muchos cambios en la forma en la que las personas interactúan entre ellas mismas y en cómo se han realizado las actividades cotidianas, como por ejemplo hablábamos del comercio electrónico, cómo este ha venido evolucionando, la forma en que las personas compran y venden sus productos, ya sea utilizando redes sociales o plataformas, ¿verdad?, que ya son adecuadas para el comercio electrónico. Sin embargo, también hay desafíos y preocupaciones asociados con la sociedad de la información. Es que algunos temen que la brecha digital pueda realizar una división entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías y aquellas personas que no tienen acceso, ¿verdad? Generando así desigualdades sociales y económicas. También hay preocupaciones sobre lo que es la privacidad y la seguridad de la información, así como sobre el uso de la información para manipular y controlar a las personas. Bien, también hablábamos de lo que es la cantidad y la calidad de la información. En la sociedad de la información hay una gran cantidad de conocimientos disponibles gracias a la facilidad de acceso a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, no toda esta información es de calidad o relevante para lo que son las necesidades individuales o colectivas. La cantidad de información disponible puede llevar a una sobrecarga de información, lo que dificulta el proceso de selección de la información relevante y útil. La calidad de la información se refiere a su precisión, objetividad, actualidad y relevancia. Es importante distinguir entre información precisa y verificable y entre la información falsa o engañosa o, valga la redundancia, inexacta. La calidad de la información también puede variar según la fuente, ya que algunas fuentes pueden ser más confiables y objetivas que otras. También la sociedad de la información, la calidad de esta es especialmente importante, ya que la información puede influir en lo que es la toma de decisiones individuales o colectivas, las decisiones basadas en información inexacta o engañosa, como mencionaba anteriormente. Bien, continuamos. Hablábamos también acerca de las tecnologías asociadas a la información digital. Algunas de las tecnologías asociadas a la información digital incluyen, como ustedes sabrán, este campo es amplio y abarca todos los aspectos relacionados con el procesamiento, almacenamiento y transmisión y gestión de la información, lo que es en formato digital. Esta tecnología se ha convertido en una parte integral de lo que es la vida cotidiana de muchas personas y su importancia no hace más que crecer en la medida en que la sociedad se vuelve cada vez más dependiente de la información. Algunas de las tecnologías asociadas a la información digital, estas incluyen lo que son computadoras, que son los componentes principales de la tecnología de la información digital, que nos permiten el procesamiento, ¿verdad? Y lo que es la gestión de la información en lo que es el formato digital. También tenemos las redes de computadoras, que estas nos permiten lo que es la transmisión y el intercambio de información entre diferentes dispositivos conectados a una misma red. También tenemos el Internet, que es una red global de computadoras interconectadas que nos permiten lo que es el acceso a la información y recursos a todo el mundo. También continuando, tenemos lo que es el almacenamiento de datos, que estos son los discos duros, las unidades flash,
USB, almacenamiento en las nubes, que esto nos permite la recuperación y almacenamiento de lo que son la información en un formato digital. También tenemos lo que es la tecnología de seguridad, que son los niveles de autenticación de usuarios y el cifrado de datos, como por ejemplo, también aquí dentro en lo que son las tecnologías de los firewall, que son los que protegen la información digital contra los accesos no autorizados y los ataques cibernéticos. También agregando, ¿verdad?, esta presentación, se le incluye lo que tenemos en auge en este 2023, que es las tecnologías de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, que nos permiten un análisis y comprensión de grandes cantidades de información en formato digital. En general, la tecnología asociada a la información digital es fundamental para los que procesamos, almacenamos y transmitimos. También a la vez gestionamos todo tipo de información en la red. También su importancia, ¿verdad?, continuará creciendo en la medida en que la sociedad se vuelva cada vez más dependiente de la información en formato digital. Bien. Tenemos también lo que son los medios de transmisión de datos. Como hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? Tenemos los que son los medios guiados y los medios no guiados, los cuales tenemos cable coaxial, tenemos cable RJ45. Valga la redundancia, en este tipo de cable hay categorías. Esta categoría 5, categoría 6. Estos se reflejan, están más detallados en lo que son los materiales que tienen en plataforma. También está el cable de par trenzado, también el cable de fibra óptica. Tenemos en los medios no guiados, hablábamos del Wi-Fi. Estas son tecnologías en el aire o en el vacío, ¿verdad?, como le llamamos. Bluetooth, infrarrojo, satélites, ondas de radio, sistemas de microondas. Como ustedes saben, la señal y las características del medio de transmisión son dos factores fundamentales que influyen en el éxito de la transmisión de datos. La calidad de la señal se refiere a lo que es la claridad y la fuerza de la señal en que se transmite un paquete. Una señal débil o ruidosa puede causar errores en la transmisión de datos o reducir velocidades de transmisión buenas o malas. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, asegurarse de que la señal sea lo suficientemente fuerte y limpia para que nos garantice una transmisión de datos exitosa. También otra de las características de estos medios de transmisión son importantes es el medio en el que puede ser guiado o no guiado. Va a depender de qué tipo de tecnologías use, y así va a depender el éxito de la transmisión de datos. Si ustedes utilizan, depende de sus proyectos, si utilizan medios guiados o medios no guiados. Además de estos factores, hay otros factores que también pueden influir en lo que es el éxito de la transmisión de datos, como es la capacidad de los dispositivos de transmisión y recepción, también la compatibilidad de los dispositivos, ya sea la configuración de red que ustedes establezcan, y así pueden evitar lo que son la presencia de interferencias externas. Es importante tener en cuenta todos estos factores a lo que es el desarrollo de una red para lograr una transmisión de datos efectiva. Bien, también hablábamos de estos tipos de transmisión o clasificación de los medios de transmisión. Hablábamos de las
hablábamos de la clasificación simplex, half duplex y full duplex. Como ustedes saben, ¿verdad? Y hoy les venía mencionando la clase pasada, la clasificación simplex solo se usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección. Mirábamos un ejemplo de esta clasificación, haciendo memoria, mirábamos en la clase pasada que tomábamos como ejemplo una estación de radio con sus oyentes. En este caso, la estación de radio transmite la información en una dirección, desde la estación a los receptores, y los oyentes solo pueden escuchar la transmisión y no pueden responder directamente a la estación. En general, la transmisión se realiza en una sola dirección, ¿verdad? Y no se permite lo que es la retroalimentación, es decir, la estación de radio no puede recibir información de los oyentes al mismo tiempo que está transmitiendo su señal. Con respecto a lo que es la clasificación half duplex, esta se usa cuando los datos transmitidos fluyen en ambas direcciones, pero solamente en un sentido a la vez. Tenemos un ejemplo común, es la comunicación por radio entre dos personas que utilizan el famoso walkie-talkie. Cuando una persona habla, la otra persona no puede hablar al mismo tiempo, ya que estos dispositivos solo pueden transmitir y recibir señales en un momento dado. Entonces, una persona presiona el botón de transmisión y habla, mientras que la otra persona debe de esperar a que la primera persona termine de hablar antes de responder. Ya de manera, en conclusión, solo se puede transmitir y recibir información en un momento dado. Continuando, tenemos la otra clasificación, que es la full duplex. Un ejemplo de esto es las famosas llamadas telefónicas, en la que ambas partes pueden hablar y escuchar simultáneamente sin tener que esperar a que otra persona termine de hablar antes de responder. Esto es posible porque las señales de voz se transmiten en tiempo real, al igual que una videollamada. Es lo que estamos llevando a cabo en estos momentos nosotros. Estamos interactuando en lo que es en tiempo real, mi persona con ustedes. Bien, también hablábamos, ¿verdad?, de lo que es la frecuencia, espectro y ancho de banda. Hablábamos que la frecuencia, ¿verdad?, es la cantidad de ciclos completos de una onda que ocurren en un segundo. Se mide en hertz, que representa la cantidad de ciclos por segundo. Como por ejemplo, si una onda completa un ciclo en un segundo, su frecuencia sería de 1 hertz. Con respecto a lo que es el espectro, este es el rango de frecuencias utilizadas para transmitir información a través de una red. También hablamos del ancho de banda, que es la cantidad de datos que pueden ser transmitidos a través de una red en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, ¿verdad?, es la cantidad de información que puede ser enviada o recibida en un momento dado a través de canal de comunicación. Un ejemplo sencillo y práctico que me imagino que la mayoría de ustedes saben es SpeedTest. Esta es una aplicación en la cual ustedes pueden medir el ancho de banda de su red de área local, su Wi-Fi en sus hogares. Ahí pueden estar testeando si su ISP, su proveedor de servicios, les está brindando lo que es la cantidad que ustedes pagan mes a mes, o si se los están bajando, ¿verdad? A veces sabemos quiénes que reportamos que estamos pagando 30 megas y solo nos están dando que 15, 20, y solo tenemos 2 dispositivos conectados, y es ahí donde nos preguntamos, ¿y cómo es esto posible, verdad? Ahí es de contactarnos, ¿verdad?, con la empresa proveedora de servicios
y hablar eso. Pero para poder identificar eso, tenemos que hacerle el testeo a lo que es nuestra red. También, como se muestra en la presentación, tenemos la diferencia fundamental entre la señal analógica y una señal digital. Es que la señal análoga, es una señal continua y la señal digital es una señal discreta. En una señal análoga, esta podría variar continuamente en el tiempo y puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Un ejemplo de esta señal es la señal de audio, que puede tomar cualquier valor de amplitud en cualquier momento. Las señales análogas son representadas como ondas continuas en el tiempo. Por otro lado, ¿verdad? Una señal digital es una señal discreta que toma valores específicos en momentos específicos en el tiempo. Estos valores se representan mediante bits, que son ceros y unos, y se utilizan para codificar la información. Y estas son representadas mediante una serie de pulsos o ondas cuadradas. Bien, tenemos las tres dificultades más frecuentes en lo que es las transmisiones. Tenemos, como ustedes pueden observar, la diferencia entre estas dificultades. A nivel de software, tenemos lo que es la atenuación y la distorsión por atenuación. También tenemos la distorsión por retardo. También tenemos el ruido. Comentarle, ¿verdad?, que la atenuación es la disminución de la intensidad de la señal de datos que viaja a través de un medio de transmisión, como lo que es un cable de fibra óptica. Esta es causada por varios factores, como la distancia de transmisión, la calidad del cable o la fibra óptica, las interferencias electromagnéticas y otros obstáculos físicos que la señal puede encontrar en su camino. Esto es una atenuación. La distorsión por retardo, también conocida como distorsión de fase o distorsión temporal, se refiere a una alteración en la señal de un sistema que resulta de la introducción de un retraso en alguna de los componentes de la frecuencia, o de la frecuencia de la señal. Esto se debe a que diferentes frecuencias de la señal pueden tener diferentes velocidades de propagación a través del sistema, lo que puede causar que diferentes componentes de frecuencia de la señal lleguen al receptor en un momento ligeramente diferente. Esta distorsión puede ser especialmente problemática en lo que es sistemas de audio, ya que puede causar que la calidad de la señal se vea afectada, lo que puede llevar a una pérdida de fidelidad en lo que es la reproducción del sonido. Esto también puede ser un problema en otros sistemas de comunicación, como lo que es la red de telecomunicaciones, donde puede afectar la claridad de la señal y reducir la capacidad de transmisión de datos. También tenemos, por último, la dificultad de lo que es el ruido. Esto es la interferencia electromagnética que puede afectar la transmisión de datos en una red. Esta interferencia puede provenir de diversas fuentes como dispositivos eléctricos cercanos, equipos de radio o televisión, ya sean cables de alimentación eléctrica o incluso de otros dispositivos y de la propia red. Un claro ejemplo común, creo que ustedes ya lo han logrado identificar, es cuando ustedes están en casa y tienen sus dispositivos, ya sea su TV encendida y ustedes usan lo que es, qué sé yo, una licuadora o una lavadora, van a ver que las ondas que generan esos dispositivos generan lo que es el famoso ruido y hacen las alteraciones y las dificultades en los dispositivos.
Bien, ahora vamos lo que es la capa 1, la función de la capa física, que es la capa 1, nivel físico, como hablábamos anteriormente. Esta capa se encarga de la transmisión de bits a través del medio de comunicación físico, como es cable de fibra óptica o señales de radio, ¿verdad? Esta capa define las características eléctricas, mecánicas y funcionales de los medios de comunicación y los dispositivos de red que se utilizan para enviar y recibir datos. Además, esta capa también establece lo que son los protocolos de señalización, los protocolos necesarios para lo que es establecer y mantener la comunicación física entre los dispositivos de red. En general, la capa física se enfoca en lo que es la transmisión efectiva de los bits a través del medio físico para asegurar una comunicación confiable entre los dispositivos de red. Bien, tenemos el hardware y tecnologías de la capa física. Algunas de las tecnologías y hardware utilizados en la capa física incluyen lo que son los medios de transmisión, hablábamos, ¿verdad? Que son los canales a través de los cuales se envían los datos. Algunos ejemplos de medios de transmisión, hablábamos que son los medios guiados y no guiados, para hacer mucho redondeo ahí en esa cuestión. También tenemos lo que es conectores. Estos se utilizan para conectar los cables de los medios de transmisión a los dispositivos de red. Algunos ejemplos de conectores son el conector, como ustedes pueden observar ahí. Tenemos el conector RJ45 para el cable Ethernet y tenemos el conector para cables de fibra óptica. Hay muchos más, ¿verdad? De manera de ejemplo, solo traigo estos dos conectores que son los más comunes. También tenemos los dispositivos de red, que es el hardware, que se especializa en conectar todos los dispositivos en una red. Ahí vemos que tenemos los routers, los switches y los hubs, que estos se encargan de enviar y buscar la ruta más accesible de los paquetes. También tenemos, añadiendo ahí, los transmisores y receptores, que son los componentes utilizados en las comunicaciones inalámbricas, los que se utilizan para enviar datos y para recibirlos. Como algunos ejemplos de estos transmisores y receptores son las antenas. También tenemos lo que son los Bluetooth y cualquier tipo de dispositivo de comunicación, como lo que es también, vamos a añadir ahí, los satélites. Y también así, ¿verdad? Hay más tecnologías como son los amplificadores y repetidores. No sé si ya la mayoría de ustedes ya los conocen. Y también tenemos lo que son los convertidores de medio, que estos se utilizan para convertir señales de un medio de transmisión a otro, como por ejemplo un convertidor de medios puede convertir una señal de fibra óptica en una señal de cobre. En resumen, la capa física se encarga de la transmisión de datos, como mencionaba anteriormente, y se utiliza una variedad de hardware y tecnología para lograr que ésta cumpla con su objetivo. Bien, también hablábamos anteriormente de cómo funcionan los tipos de cable. Tenemos los más comunes, tenemos el cable Ethernet, tenemos el cable coaxial, también tenemos el cable de fibra óptica. Hablamos que el cable Ethernet es un tipo de cable que se utiliza para conectar dispositivos en una red, más que todo en las LAN, en redes de área local, que nos permiten que los dispositivos o nodos intercambien datos entre sí
Este cable estándar es un cable de cobre de par trenzado con conectores RJ45 en cada extremo. Estos conectores RJ45 se conectan a los puertos Ethernet de los dispositivos, como lo que son computadoras, impresoras, enrutadores, conmutadores, etcétera. También este cable permite lo que es la transmisión de datos entre dispositivos en una red mediante la conversión de datos digitales en señales eléctricas y utiliza el protocolo MAC para controlar el acceso a la red. También tenemos este tipo de cable que es el cable coaxial. Me permite un momento. Pueden verificar ahí la presentación, la diferencia que existe entre estos tipos de cable. Teníamos que el cable coaxial es utilizado para transmitir señales eléctricas de manera de señales de alta frecuencia. Este cable se utiliza más que todo en la televisión, en señales de televisión, el internet de alta velocidad y telefonía. Este cable consta de un núcleo central, conductor de cobre. Este está rodeado por una capa aislante. Como pueden observar, tiene una malla metálica y una cubierta protectora. Este cable funciona mediante la transmisión de señales de alta frecuencia a través de ondas electromagnéticas a través del espacio. También tenemos lo que es el cable de fibra óptica. Este es un tipo de cable utilizado para transmitir señales de luz a través de un núcleo de fibra óptica, núcleo de fibra de vidrio o plástico. Este está revestido por una cubierta protectora. El núcleo de fibra es tan delgado como un cabello humano y se utiliza para transmitir señales de luz en velocidades de datos muy altas. Y este cable de fibra óptica se realiza mediante la emisión de pulsos de luz a través de su núcleo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la capa 2, que es nivel de enlace. De manera breve y concisa, esta capa de nivel de enlace del modelo OSI es responsable de la transferencia confiable de los datos entre los nodos directamente conectados a través de un medio compartido. Sus funciones incluyen la encapsulación de datos en tramas, también incluye la gestión de acceso al medio y la detección de correcciones de errores. También se encarga de la identificación de dispositivos mediante direcciones MAC y el control de flujo de datos para evitar lo que es la congestión en la red. En resumen, la capa 2 de nivel de enlace es esencial para garantizar la transferencia de datos para que estos sean confiables y eficientes en lo que es la red. También tenemos las terminologías que se ocupan para hablar de esta capa 2, que es la nivel de enlace de datos. Como ustedes pueden observar, tenemos las tramas, los nodos, tenemos los medios, tenemos los dispositivos de red, tenemos que una trama es una PDU, que esta es una unidad de datos que se transmite a través de la red y que contiene información específica del protocolo utilizado en lo que es la comunicación. Este es un componente importante para asegurar que los datos se transmitan correctamente y que los dispositivos en la red se comuniquen de manera eficiente. Dependiendo del protocolo que se esté utilizando, el PDU puede contener diferentes tipos de información, como lo que es la dirección IP, origen y destino. También el número de secuencia de la transmisión
como también la información del control de errores y etcétera, ¿verdad? También tenemos lo que es un nodo. Un nodo, valga la redundancia, es cualquier dispositivo que se conecta a una red y es capaz de comunicarse con otros dispositivos en la misma red. Como ustedes pueden observar, un ejemplo de nodo tenemos lo que son un ordenador, una computadora, un celular y un teléfono. También tenemos los medios. Siempre en todas estas capas se habla de los medios guiados y los no guiados. Y los dispositivos de red, que como hablábamos anteriormente, tenemos los routers y los switching, que estos son fundamentales a la hora de la transmisión de los datos en una red de área local o en diferentes tipos de redes, ya sea las LAN, las WAN, etcétera. Bien, vamos a ver lo que es un video corto para profundizar más y que quede más claro lo que es esta capa y su funcionamiento. Me permiten, solo hago un pequeño ajuste. Bien, a continuación vamos a conversar un poco sobre la capa de enlace de datos. Esta capa es la primera que se lleva a cabo en la parte física de la comunicación. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya libremente de errores, o sea, verifica que no hayan errores en la comunicación y se encarga de ocuparse del control del flujo. Por ejemplo, evitar que un equipo más rápido vaya a desbordar un equipo más lento. Recibe las peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. Los protocolos de la capa de enlace regulan cómo se da el formato de una trama para utilizarla en diferentes medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta tramas de un medio, la desencapsula y luego envía los paquetes a una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio específico que cruzará. Es posible que distintos protocolos se encuentren en uso para diferentes medios. Muy bien, en la capa de enlace es la responsable de controlar la transferencia de las tramas en todos los medios, no importa si el medio es un medio de conexión Ethernet, inalámbrico, conexión serial o algún otro distinto. Comúnmente viene implementada en el hardware que permite la comunicación de la red. De la capa 7 a la capa 3, las cuales son aplicación, presentación, sesión, transporte y red, la implementación se da en los hardware o en el software, de los clientes y de los servidores. Sin embargo, la capa de enlace de datos, que es la capa en cuestión, y la capa física, que es la siguiente, se implementan en el hardware. Establece un orden en la red. Si no se realiza ningún control, se producirán muchas solicitudes y colisiones en las tramas. Los métodos cumplen con un alto grado de control que impiden las colisiones. Básicamente se establece un orden para que las colisiones no se vayan a dar entre el envío de paquetes. Y cumplen con un bajo nivel de control que tienen pocas sobrecargas, pero hay colisiones con mayor frecuencia. En la capa de datos se encarga de administrar las comunicaciones según su direccionalidad. Dependiendo de esto se pueden clasificar de la siguiente manera. Está el método simplex, en el que básicamente solo se transmite en un sentido, o sea, básicamente solo hay una terminal que origina la información y hay otra que la recibe y lo procesa. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el de las emisoras de radiodifusión, en donde solamente hay un emisor y todos los demás son receptores. Semiduplex o half duplex permite la transmisión en ambos sentidos de manera alterna, o sea, no se pueden dar al mismo tiempo la emisión y la recepción, sino que debe haber un acuerdo.
en el que cada uno debe, por ejemplo, ponerse de acuerdo para primero transmitir y el otro recibir y luego cambiar sus funciones. Un ejemplo de ese tipo serían las transmisiones efectuadas por los walkie-talkies. Duplex o full duplex consiste en la transmisión en ambos sentidos de manera simultánea. Esto es un trabajo mucho más eficiente y podría llevarse a cabo como por ejemplo las comunicaciones telefónicas, en donde ambos pueden hablar y escuchar al mismo tiempo. Tal vez el ejemplo no es el mejor ejemplo de comunicación porque sería una comunicación saturada, pero se podría hacer. En cambio, full duplex, la comunicación se logra a pesar de que ambos estén emitiendo y recibiendo al mismo tiempo, de forma eficiente. Ahora, muy bien, el control para el acceso a los medios es muy importante, por tal motivo, entonces podemos enviar y recibir al mismo tiempo. La forma en que está conectada una red se llama topología. Cada topología tiene sus características. Por ejemplo, de punto a punto es cuando únicamente se conectan dos equipos de forma remota directamente hacia ellos, sin tener un servidor, sino que cada uno es servidor y cliente al mismo tiempo. Multiacceso es cuando se comparten los recursos de la red. Y en anillo es cuando la conexión va de un equipo hacia otro y podría ser al mismo tiempo circular. Bien, ahora continuando, vamos a ver lo que es la interacción entre la capa 1 y capa 2. Como mencionábamos anteriormente en las clases pasadas, la capa 1 del modelo OSI, también conocida como la capa física, se encarga de la transmisión de bits. Estos ya pueden ser bits crudos de datos a través del medio de comunicación física, como cables o señales inalámbricas. Por otro lado, la capa 2, conocida como capa de enlace de datos, se encarga de dividir los datos en tramas y proporcionar un mecanismo para la protección y la detección de errores en lo que es el desarrollo de la transmisión de los datos. En términos generales, la capa 1 se encarga de transmitir los bits de los datos, mientras que la capa 2 los organiza en tramas y se asegura de que se transmitan sin errores a través del medio físico. Y también agregando, la capa 2 utiliza a la capa 1 para lo que es la transmisión de tramas a través del medio físico. Cuando hablamos del medio físico, estamos hablando de los medios guiados, o también depende de las configuraciones a través de los medios no guiados. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver lo que es el último video, en la cual vamos a detallar a fondo cómo es que estas dos capas interactúan entre ellas. Me permiten, ahorita se los pongo. Buenas tardes, saludos. Les habla el ingeniero Juan Pernalete, aquí de su espacio Red de Comunicaciones de Datos. En el día de hoy vamos a hablar de la capa 1 y 2 del modelo OSI y su equivalente en la capa enlace de red del modelo TCP/IP. Como bien sabemos, el modelo OSI está dividido en 7 capas y el modelo TCP/IP está dividido en 4 capas. La capa 1 y capa 2 del modelo OSI es el equivalente a la capa acceso de red del modelo TCP/IP. Tengamos en cuenta que el modelo OSI y el modelo TCP/IP está desarrollado para protocolizar la comunicación entre equipos de diferentes fabricantes. La capa física, como bien sabemos, define los medios para la comunicación como las placas, los cables y los medios inalámbricos.
cables como el cable UTP, el cable coaxial, la fibra óptica y las antenas. La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Los bits son señales de voltaje, que en lenguaje de bajo nivel son ceros y unos, que se transmiten entre un elemento emisor y un receptor. La capa de enlace de datos, que es la segunda capa del modelo OSI, es donde existe la conexión entre los procesos de software de la capa por encima de ella y por debajo de ella. O sea, ella es la transición entre la capa física y la capa 3 en adelante del modelo OSI. El equipo que se asocia a esta capa es el switch. ¿Cómo es la transmisión de datos en esta capa? Bueno, a través de una trama, que es la unidad de datos. ¿Qué es una trama? Es una serie sucesiva de bits organizados en forma cíclica que transportan información a destino, donde este destino le permite la recepción y extracción de esta información. Bien. ¿Cómo es la transmisión entre estas capas? Existen dos tipos de transmisión. La transmisión síncrona, que es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos que configura un bloque de información, comenzando con un conjunto de bits sincronizados a través de un único reloj que enlaza tanto al emisor como al receptor. El elemento que pudiéramos asociar a este tipo de comunicación es el Bluetooth, donde no se genera ningún tipo de pérdida, solo que está limitado a pocas distancias. Está la transmisión asíncrona, que se da lugar cuando el proceso de sincronización entre el emisor y el receptor se realiza en cada palabra de código transmitido. Esta sincronización se lleva a cabo a través de unos bits especiales que definen el entorno de cada código. Los datos se envían en forma de byte. Cada reloj, el reloj del transmisor como el reloj del receptor, son independientes. El ejercicio o el ejemplo que más se asocia a este tipo de transmisión son los correos, ya que este tipo de transmisión requiere o facilita un ancho de banda amplio. Otro elemento que se puede agregar a este tipo a la comunicación entre estas capas es la configuración de línea. O sea, es decir, es la forma en que dos o más dispositivos se conectan a un enlace que proporciona un medio físico que transmite datos dedicado entre dos o más dispositivos. La configuración en línea se divide de dos formas: punto a punto, que es la comunicación entre un equipo y otro, y la multipunto, que es comunicación de un origen a varios receptores. Este tipo de configuración multipunto da razón a lo que se deriva a una topología, que es la forma en la que está diseñada una red de dos o más dispositivos que se conectan en un enlace. Igual, varios enlaces son los que conforman una topología de red. La topología se divide en 5 tipos: malla, estrella, árbol, bus y anillo. Malla, hay comunicación bidireccional entre todos los equipos dispuestos en un enlace. Está la estrella, desde donde un host se conectan todos los equipos de forma independiente. Los equipos no se comunican entre ellos, sino se comunican a través de un hub. Está el árbol, que es la conformación de varias estrellas. Está el bus, donde a través de un ramal o nodo se conectan varios dispositivos. Y está la topología tipo anillo, que es la que se conecta un equipo punto a punto, cerrando un circuito. Así bien, tenemos que hablar de las redes LAN. Las redes LAN, como bien conocemos, Local Area Network,
Es un sistema de comunicación que hace posible que se conecten y se compartan recursos entre dispositivos independientes dentro de una zona geográfica de tamaño mediano. Hay estándares que están asociados al tipo de comunicación, al medio físico de comunicación en las redes LAN. Están las redes de interfaz de datos distribuidos, que son las que utilizan fibra óptica. Están las redes Ethernet, que son aquellas que se comunican a través de cables de cobre, UTP. Y que los dispositivos en los que se comunican en las redes Ethernet deben a todas contener el mismo modo de comunicación, o sea, tarjeta faja Ethernet. Están las redes Token Ring, que es una combinación de anillo estrella. En este caso, la comunicación de datos va de punto a punto por medio de un testigo. Y están las redes inalámbricas, que son las que se utiliza comunicación a través de medios electromagnéticos, de radiofrecuencia o microondas. Bien dicho esto, tenemos que hablar de ciertos protocolos con los que se trabaja en las redes LAN y quién los estandariza. La IEEE estandariza todos los medios y dispositivos físicos de comunicación en una red, o sea, los enlaces. Y por eso tenemos el estándar IEEE 82.2, que es el estándar que define el control de enlace lógico, que es propio de la capa de enlace de datos. Y tenemos la IEEE 82.3, que es la de Ethernet, que es el estándar de transmisión de datos para redes de área local, que se basa en el principio donde todos los equipos de una red Ethernet están conectados a la misma línea de comunicación. Bueno, concluido esto, queda nada más de parte de nuestros usuarios de indagar sobre cada uno de los estándares que la IEEE impulsa para cada uno de todos estos aspectos. Gracias. Y bien, compañeros, esto ha sido todo con respecto a toda esta unidad 2. Espero que hayan reforzado cada uno de estos contenidos que hemos venido desarrollando en esta unidad 2. No sé si tienen alguna pregunta. No, de mi parte, licenciado, súper bien el contenido, la verdad que bien amplio, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, súper bien. Siento que vamos un poco rápido, pero creo que vamos viendo diferente contenido, porque sí, a pesar de que cada tema es bien amplio, lo siento yo que lo estamos pasando bien rápido. Sí, y créanme que esta cuestión de las redes informáticas es una área extensa, pero en este caso se trata de brindarle la información más optimizada y adecuada para que ustedes logren entenderla. Yo sé que hay muchas cuestiones técnicas y procesos que se tienen que llevar a cabo en estos temas de las redes informáticas. Yo sé que tenemos que llevar tanto la teoría como la práctica al mismo tiempo. Y claro, esto es un área compleja, pero lo básico al menos se trata de que llegue a ustedes. Excelente, muchas gracias de mi parte, licenciado. Bueno, si no hay más preguntas, compañeros, nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta el día sábado en la tutoría ordinaria, donde vamos a estar abordando ya los contenidos de la unidad 3. Vamos a estar desarrollando y viendo las funcionalidades, siempre continuando con las capas del modelo OSI y otros contenidos. Esto ha sido todo de mi parte. Pasen una feliz noche. Perfecto, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, gracias.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, licenciado.